el sobre blanco llegó al momento exacto en que todos brindaban. Estábamos en el salón del club social, ese lugar donde se celebran los eventos importantes de la ciudad, donde mi esposo había rentado el espacio completo para mi baby shower. 200 invitados, globos azules y blancos, un pastel que costaba más que mi primer salario, mi suegra en la primera fila, sonriendo con esa sonrisa que significa: estoy vigilando cada gesto que hagas. Mis amigas a mi alrededor, sus manos sobre mi vientre de 6 meses, riendo, bromeando, celebrando. Fue el mensajero del hospital quien lo trajo, directamente a mis manos. ¿Eres la señora Daniela?, preguntó. Yo asentí confundida. El mensajero extendió el sobre. Entrega urgente del laboratorio de análisis genéticos del centro médico. Mi corazón hizo un pequeño salto. El examen de ADN. Yo había pedido que lo hicieran de forma privada, sin que nadie lo supiera. Era un examen de rutina, algo que mi médico había recomendado por precaución, aunque ninguno de nosotros sabía por qué exactamente. O bueno, mi esposo sí sabía. Mi esposo sí lo sabía. Todos vieron el sobre en mis manos. Se hizo un silencio extraño, como cuando la música se detiene inesperadamente. Mi suegra se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en ese rectángulo blanco que de repente se había convertido en el objeto más importante de la sala. ¿Qué es?, preguntó mi mejor amiga, Elena. Su tono era casual, pero podías percibir la curiosidad bajo la superficie. Nada, respondí, intentando guardar el sobre en mi bolso, pero era demasiado tarde. Mi suegra ya se había levantado, ya se estaba acercando. ¿Algún problema con el bebé?, preguntó con ese tono que simula preocupación, pero que realmente es interrogatorio. ¿Algo que no sabemos? Mi esposo, que estaba de pie cerca del pastel, se congeló. Eso fue la primera pista. Eso fue el primer error que cometió. Porque todos los que estaban en esa sala conocían a mi esposo lo suficientemente bien como para saber que ese tipo de congelación significa culpa. No, dije rápidamente. Solo un examen de rutina, nada de qué preocuparse. Pero en mi pecho había algo más que preocupación. Había miedo, porque sabía exactamente qué había pedido mi esposo que hicieran en ese examen. Sabía exactamente qué podían revelar esos resultados. Y sabía que en este momento, a solo minutos de que abriera ese sobre frente a todos, mi vida estaba a punto de cambiar completamente. «Ábrelo», dijo mi suegra, acercándose más. Siempre es mejor conocer la verdad de inmediato. Había ironía en esas palabras. Había profecía en esas palabras. Pero ella no lo sabía. Ella estaba bromeando, pensando que yo iba a abrir un resultado de algún tipo de screening estándar. Lo que ella no sabía es que ese sobre contenía la respuesta a la pregunta que había estado dividiéndome por dentro durante los últimos 3 meses. Para entender lo que estaba pasando, tienes que entender cómo llegué a este punto. Cómo es que me encontraba de pie, embarazada de 6 meses, en un baby shower lleno de gente, sosteniendo un sobre que contenía información que mi esposo había pedido secretamente que descubriera. Todo había comenzado hace 4 meses, cuando mi esposo mencionó casualmente, durante la cena, que quería que hiciera un examen genético completo como parte de mi cuidado prenatal. Yo pensé que era extraño, porque mi médico no lo había recomendado, pero mi esposo insistió. Solo para estar seguros, dijo, por la paz de la mente. Algo en su tono me alertó. Yo lo conocía. Llevaba 5 años casada con él, y cuando tu pareja dice algo con ese tono específico, ese tono que significa hay algo que no te estoy diciendo pero que va a ser importante, tú simplemente lo sabes. Le pregunté directamente, ¿hay algo que debería saber? Él no respondió. Simplemente me miró con esos ojos que antes me parecían honestos, pero que de repente parecían llenos de secretos. ¿Es sobre el bebé?, pregunté. No, respondió. Es sobre seguridad. Eso fue hace 4 meses. Desde entonces,
Había estado viviendo con esa palabra, seguridad. ¿Seguridad de qué? ¿Por qué mi esposo necesitaba un examen genético mío para sentir seguridad? Pasé semanas intentando interpretar lo que había querido decir. Pasé noches despierta, mirando el techo, preguntándome si había algo en mi cuerpo que él estaba asustado de descubrir. Si había alguna enfermedad genética que él sabía que yo tenía y que yo no sabía que tenía. Si había algo malo conmigo que yo misma desconocía. Pero la verdad era más simple y más complicada al mismo tiempo. La verdad era que mi esposo no estaba asustado de lo que yo podría tener. Mi esposo estaba asustado de lo que el bebé podría revelar. Y esa es una verdad completamente diferente. Hace 2 meses, su amigo médico lo llamó. Fue discreto, pero yo lo escuché. Lo escuché caminando en el balcón, hablando en voz baja, diciendo cosas como: los resultados deberían estar listos antes del baby shower y es importante que ella no lo sepa hasta el último momento. Cuando terminó la llamada, simplemente volvió como si nada hubiera pasado. Fue entonces cuando finalmente comprendí. Mi esposo estaba verificando algo específico, y lo que estaba verificando tenía que ver conmigo y con el bebé. Y lo que estaba verificando era lo suficientemente importante como para hacerlo en secreto. Así que hice lo que cualquier mujer haría. Investigué. Encontré los papeles del laboratorio en su oficina. Vi el tipo de examen: análisis de compatibilidad genética, análisis de linaje familiar, análisis de posible discrepancia de paternidad. Mi esposo estaba dudando. Mi esposo estaba verificando si el bebé que llevaba en mi vientre era realmente suyo. Cuando encuentras un secreto como ese, tu mente hace exactamente lo que debería hacer. Entra en pánico. ¿Por qué mi esposo estaría dudando de la paternidad? ¿Qué había hecho yo para sembrar esa duda? ¿O la duda no venía de mí en absoluto? Pasé 3 días sin hablar con él. 3 días fingiendo normalidad, sonriendo en público, preparando la habitación del bebé, pero por dentro estaba siendo destrozada por la pregunta: ¿qué sabe él que yo no sé? Finalmente lo confronté, no de forma dramática, de forma clara. Encontré los papeles del laboratorio, dije. ¿Por qué estás verificando si el bebé es tuyo? Él se puso pálido, completamente pálido. No es lo que piensas, dijo. ¿No? Porque lo que pienso es que crees que fui infiel, que crees que este bebé podría no ser tuyo. No, respondió. Yo confío en ti. Yo sé que el bebé es mío. Entonces, ¿por qué? Grité. ¿Por qué pediste esto? Y fue entonces cuando él me contó la verdad. O al menos, una versión de la verdad. Mi padre no es mi padre, dijo tranquilamente. Descubrí hace unos años. Mi madre, ella había tenido una relación antes de casarse con el hombre que yo creía que era mi padre. Mi padre supo toda su vida, pero nunca dijo nada. Simplemente aceptó que no era biológicamente mío. Yo lo escuché en silencio. Cuando descubrí eso, cuando me enteré de que toda mi vida había sido una mentira genética, prometí que nunca haría eso, que si alguna vez tenía hijos, sería honesto, que verificaría, que no permitiría que algún secreto biológico se escondiera. ¿Así que pediste verificar si el bebé es tuyo? Pregunté, aún confundida. No, dijo. Pedí verificar si el bebé es genéticamente compatible conmigo y si hay algo en tu código genético que yo debería saber. Por seguridad, por honestidad. Eso era lo que había querido decir todo este tiempo. Seguridad no significaba desconfianza, significaba verificación, significaba que quería que la verdad fuera clara desde el principio, sin secretos genéticos escondidos bajo capas de silencio familiar. Lo entendí. No me gustó, pero lo entendí. Y lo más importante, comprendí que mi esposo no estaba dudando de mí. Estaba intentando romper un patrón familiar de deshonestidad. Pero entonces llegó la complicación. Llegó la verdadera razón por la que ese sobre fue enviado directamente a mi baby shower. Mi esposo me confesó algo más ese día, algo que hacía todo esto aún más complejo.
Mi padre dijo, quiere conocer los resultados también. Dice que necesita saber. Dice que después de tantos años de secretos, después de toda su vida viviendo una mentira, necesita que esto sea diferente. Necesita honestidad. ¿Le dijiste al tuyo padre?, pregunté incrédula. Se lo mencioné, admitió. Él insistió en que quería estar presente cuando se abrieran los resultados, para estar seguro de que esto era real, para ser parte de algo honesto por primera vez. Yo estaba furiosa, no porque mi esposo hubiera pedido el examen, sino porque había involucrado a más personas en un secreto que debería haber permanecido privado. ¿Y tu madre lo sabe?, pregunté. No, pero mi padre probablemente se lo dirá. Eso fue hace 2 meses. Y en esos 2 meses, yo había estado viviendo con la angustia de saber que cuando se abrieran los resultados, posiblemente lo harían de forma que revelaría secretos generacionales. Secretos que no eran míos. Secretos que me habían incluido sin que yo pidiera hacerlo. Así que cuando mi esposo me pidió que hiciera el baby shower, cuando lo planeamos juntos, cuando invitamos a toda la familia y todos nuestros amigos, yo sabía que en algún momento durante ese día algo iba a cambiar, algo iba a explotar, pero no esperaba que explota exactamente en el momento en que estaba sucediendo. Mi suegra seguía de pie cerca de mí, esperando que abriera el sobre. Los otros invitados habían notado el drama que se estaba gestando. Las conversaciones habían disminuido, todos estaban esperando. Mi esposo se acercó desde el otro lado de la sala. Cuando nuestras miradas se encontraron, supe que este era el momento. Supe que los resultados habían llegado porque él había pagado para que llegaran hoy, que había orquestado todo esto, que quería que lo supiera ahora, en este momento específico, rodeada de gente. O quizás no. Quizás solo quería que el momento llegara sin que pudiera evitarlo. Abrí el sobre con dedos que temblaban. El documento estaba ahí. Oficial, con sellos del hospital, con números y datos científicos que significaban algo importante. Mi esposo estaba en mi lado ahora. Pude sentir su nerviosismo. Su mano estaba en mi espalda. Leí el primer párrafo, luego el segundo, luego los resultados principales. Lo que dijeron fue esto: el bebé que llevo en mi vientre es genéticamente compatible con mi esposo. No hay discrepancias, no hay sorpresas biológicas. El bebé es suyo, pero eso no era lo importante. Lo importante estaba en la sección de antecedentes genéticos de la madre. Ahí, en esas líneas pequeñas, estaban resultados que habían comparado mi ADN con bases de datos. Resultados que mostraban coincidencias genéticas que no debería haber. Resultados que indicaban que yo tenía un pariente biológico registrado en el Banco de Datos Nacional. Resultados que significaban que alguien que se suponía que no sabía quién era yo, sabía exactamente quién era yo. O que yo tenía un pariente que yo no sabía que tenía. Levanté la vista del papel. Mi suegra estaba observando mi cara, intentando leer lo que decían los resultados. ¿Todo bien con el bebé?, preguntó mi mejor amiga, Elena, acercándose. Pero no podía responder, porque en ese momento vi algo que cambió completamente el significado del documento. Vi a alguien en la sala que finalmente comprendía lo que significaban esos resultados. Y esa persona no era mi esposo, era mi suegra. Era mi suegra, cuya cara había palidecido cuando notó mi reacción, porque ella sabía. De alguna manera, ella sabía exactamente qué revelaba ese documento. Mi suegra se excusó abruptamente. Dijo que necesitaba aire, que le dolía la cabeza, que necesitaba ir a la sala privada del club. Mi esposo la siguió. Yo me quedé sosteniéndome del documento, intentando procesar lo que acababa de leer, intentando entender qué sabía su madre que yo no sabía. Elena me pidió que se lo mostrara. ¿Está todo bien?, preguntó de nuevo. Sí, mentí. Todo está perfectamente bien. Pero no estaba bien, porque ese documento había revelado algo que no debería revelar. El examen genético había sido diseñado para verificar la compatibilidad del bebé.
para verificar que no había secretos escondidos en mi ADN. Pero lo que había hecho, accidentalmente, era desenterrar un secreto que había estado escondido durante mucho más tiempo. Un secreto que claramente mi suegra conocía. Seguí a mi esposo a la sala privada. Lo que vi fue a mi suegra de pie, mirando por la ventana con los hombros temblando. Mi esposo la sostenía. Me vio entrar y asintió ligeramente, como si supiera que esto iba a pasar. ¿Alguien quiere explicarme qué está sucediendo?, le pregunté. Mi suegra se giró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Siento mucho, dijo. Siento mucho que hayas tenido que descubrirlo de esta manera. ¿Descubrir qué?, pregunté. Mi esposo respiró profundamente. Daniela, esos resultados genéticos no solo muestran compatibilidad con el bebé, también mostraron que tu ADN coincide con alguien en la base de datos nacional. Lo sé, dije. Acabo de leerlo. Esa persona, continuó mi suegra lentamente, es mi hermana. Mi hermana que desapareció hace 35 años. Mi hermana que fue adoptada por una familia. Mi hermana cuyo nombre, según estos registros, es tu madre. El piso debajo de mí se desapareció. Lo que sucedió después fue una descarga de información que tomó horas para procesar. Mi madre no era exactamente quien yo pensaba que era. O bueno, era ella. Pero su origen era diferente. Mi suegra comenzó a contar la historia. Su hermana, la hermana menor, había quedado embarazada a los 16 años. La familia, siendo de una clase social donde esas cosas simplemente no suceden, había dado la criatura en adopción. Su hermana fue enviada al extranjero. Pasó años en internados. Finalmente, fue adoptada por una pareja que no podía tener hijos, mis abuelos adoptivos. Lo que nadie sabía es que la hermana de mi suegra tenía acceso a su información de ADN. Lo que nadie sabía es que hace años ella se había registrado en bases de datos genéticas, esperando algún día encontrar a sus hermanos biológicos. Y cuando yo pedí un examen genético, los laboratorios automáticamente cotejaron mi información con sus bases de datos y encontraron una coincidencia del 80%. Mi madre era la hermana biológica perdida de mi suegra. Mi esposo había visto esos resultados preliminares hace semanas. Había visto que mi suegra tenía una hermana genética no conocida y había planeado este momento específico, el baby shower, para que la verdad saliera a la luz, para que su madre finalmente supiera la verdad, para que yo supiera la verdad. ¿Mi madre lo sabe?, pregunté. No, respondió mi suegra. Es por eso que pedí que abrieras esto aquí, que viniera a tu baby shower, porque quería estar aquí cuando descubrieras la verdad. Quería poder estar aquí para tu madre también, cuando ella sepa. Mi esposo me tomó de la mano. Lo siento, dijo. Siento haber orquestado esto, pero sentí que era importante que saliera a la luz, que su familia supiera la verdad. Yo no sabía cómo sentirme. Por un lado, estaba furioso de que hubieran hecho esto sin mi permiso. Por otro lado, comprendía que era una verdad que necesitaba ser revelada. Era una verdad que había estado escondida durante 35 años. Era una verdad que necesitaba salir. Pasé las siguientes horas en un estado de shock. Intenté fingir normalidad durante el resto del baby shower. Sonreí para las fotos. Acepté los regalos. Pero mi mente estaba en otro lugar. Después de que todos se fueron, después de que la sala fue limpiada, después de que volvimos a casa, mi esposo y yo finalmente hablamos. ¿Por qué no me pediste permiso?, pregunté. Porque sabía que dirías que no, respondió honestamente. Sabía que no querrías que tu verdad saliera a la luz de esa manera, pero también sabía que tu madre necesitaba saber, que su verdadera hermana la estaba buscando, que había estado esperando 35 años. ¿Y mi suegra?, pregunté. Ella estuvo de acuerdo una vez que supo. Ella quería ver a su hermana de nuevo. Quería reconstruir lo que fue perdido. Lo que mi esposo había hecho era orquestar un tipo de revelación que normalmente solo sucedería en películas. Pero lo que había hecho también
era forzar a varias personas a enfrentar verdades que habían estado evadiendo durante sus vidas enteras. Contacté a mi madre esa noche. No le dije que ya sabía. Solo le pregunté si podíamos reunirnos al día siguiente. Cuando le mostré el documento, la coincidencia genética, la identificación de su hermana biológica, ella comenzó a llorar. No de tristeza, sino de una emoción más compleja. Fue liberación, fue cierre. Fue la respuesta a una pregunta que probablemente había estado carcomiendo en su corazón durante toda su vida. ¿De dónde vengo realmente?